La pobreza nunca se va a solucionar con una mera redistribución de la riqueza, así como la corrupción, las injusticias, la violencia que ejercen los aparatos de control del Estado no se van a transformar simplemente porque los corruptos y los criminales son llevados a la cárcel. Desde luego es necesario que paguen por sus crímenes, pero la verdadera causa de la injusticia, de la violencia, de la pobreza, no se encuentra únicamente en individuos y en sus atributos como criminales, en su ambición, en su inclemencia, en su psicopatía, en su insaciable apetito por el poder. Eso desde luego es un factor, pero las contradicciones que causan la pobreza, la desigualdad, la injusticia y las diversas contradicciones que afloran en la sociedad se hallan en el modo de producción y en la estructura del aparato jurídico y estatal que se levanta sobre la base de las relaciones sociales de producción. El capitalismo históricamente surge en el siglo XVI, cuando la Europa latinogermánica del Imperio Romano de Occidente, que se encontraba enclaustrada por el Imperio Otomano y por los árabes y que era periférica al Medio Oriente, una Europa que después de la caída del Imperio Romano de Occidente se encontraba sumergida en el oscurantismo feudal, mientras que en el Medio Oriente se hallaba un modo de producción que proliferaba y que era mercantil y urbano. Asimismo, todo el conocimiento filosófico, artístico, había sido cultivado en el Imperio Romano de Oriente, en Bizancio, de tal manera que cuando cae Constantinopla en 1453, tomada por los turcos, muchos escribas, muchos traductores de Aristóteles, muchos filósofos y artistas emigran a ciudades más próximas a Oriente, y precisamente fruto de ese influjo de viajeros, de personas exiladas de Constantinopla, comienza a darse las bases para que se enriquezca el Renacimiento. Esa Europa periférica, con la exploración de Cristóbal Colón y demás, que trataban de encontrar rutas a Oriente que pudieran superar el cerco de los otomanos y de los árabes, conduce al descubrimiento del Nuevo Mundo, descubrimiento para los europeos. Y ahí se consolida el sistema mundo, como lo llama Immanuel Wallerstein, porque se imponen instituciones de explotación de materias primas y de acumulación que ya no son feudales. No es la mita o la encomienda, ni la utilización de mano de obra esclava proveniente de África para extraer oro y plata, no tiene nada que ver con el modo de producción feudal. Ya se trata de instituciones que ejercen una explotación y una acumulación de riqueza propiamente capitalista. Comienza a acumularse el oro y la plata, ocurre una devaluación de la plata árabe, fruto de la ingente acumulación en Europa del oro y la plata extraída de América, y al mismo tiempo ocurre un desfase entre los precios y el salario. Los precios aumentan, el salario disminuye, ocurre la primera inflación en la historia y se consolida el modo de producción capitalista. Luego, en las demás etapas de la modernidad, vamos a encontrar a Holanda, Alemania y finalmente a Francia e Inglaterra como protagonistas de la consolidación de la parte material del capitalismo, con el capitalismo industrial mercantil de Inglaterra en el siglo XIX, con la revolución industrial, tanto como en la parte de lo que Marx llama la Überbau, que en alemán significa la sobreestructura, es decir, lo ideológico, lo cultural y lo político, que hace parte del edificio ideológico de la burguesía como clase dominante y que se consolida en el Renacimiento, con la Ilustración y sobre todo con la Revolución Francesa, la división de los poderes, la transición del absolutismo monárquico a la consolidación del Estado burgués, del Estado moderno. El capitalismo se basa en la explotación del hombre por el hombre, en la medida en la que en el proceso de producción del capital, en donde el obrero objetiva su fuerza de trabajo en una actividad productiva que tiene una finalidad específica, que es producir una mercancía y que se llama trabajo útil dentro de la terminología que emplea Marx en el primer tomo del Capital, y es la fuerza de trabajo humana objetivada en una jornada laboral lo que produce una mercancía. Cuando las mercancías se intercambian, la especificidad cualitativa, la heterogeneidad que se deriva del cuerpo mismo de la mercancía se abstrae y las mercancías se reducen a lo que en ellas es común, que es el trabajo indiferenciado abstractamente humano medido por el tiempo social necesario de producción.
Y la explotación es inmanente al proceso de producción de mercancías porque el obrero produce más valor de lo que se le remunera en el salario. Si un obrero en 8 horas de trabajo produce una mercancía que en el mercado se vende por 60.000 pesos y asumiendo que el burgués gastó 20.000 pesos comprando los medios de producción y le paga al obrero otros 20.000 pesos, eso quiere decir que el burgués cede 20.000 pesos al salario del proletario, invierte 20.000 pesos comprando los medios de producción, van 40.000 pesos, pero el precio total de la mercancía que produce el obrero en esas 8 horas de trabajo se vende por 60.000 pesos. Luego 60.000 menos 40.000 da una plusvalía de 20.000, es ese valor excedente lo que el burgués apropia bajo la forma de propiedad privada, una parte, la otra parte la distribuye entre los distintos capitales. Esa explotación implica que el modo de producción capitalista es inherentemente desigual. Al mismo tiempo, el control centralizado sobre los medios de producción, la guerra del capital sobre el trabajo asalariado, todas estas contradicciones son las que concretamente causan la pobreza y la miseria material. No es una cuestión ni de la psicología, ni de la disciplina, ni de la responsabilidad de las personas que trabajan o no trabajan. No, eso no tiene nada que ver. Son contradicciones inmanentes a la infraestructura del modo de producción. Al mismo tiempo, el aparato institucional que se levanta sobre la base de la infraestructura económica, el Estado burgués, no es injusto, no es violento, no es criminal solamente porque se suben al poder ciertas figuras psicopáticas, ciertos monstruos en las dictaduras, en los totalitarismos. Eso tiene que ver, pero la verdadera causa es la institucionalidad misma, que es el fruto de unas relaciones sociales de producción basadas en la explotación del hombre por el hombre. Todo movimiento político, por lo tanto, debe entender, todo movimiento político que aspire a una transformación revolucionaria, que no sirve de nada quitar al rey del trono, por más violento, por más descompuesto, por más criminal que sea ese rey, no sirve de nada sacarlo del trono, dejando el trono completamente intacto, solamente esperando a que se empodere un nuevo monarca, a que suba un nuevo rey y ocupe ese mismo pedestal de autoridad que va a ser la causa de que se repitan las mismas injusticias, contradicciones y crímenes. Hay que prescindir de los corruptos sin duda, pero es que para eliminar la corrupción hay que ir a la raíz, para eliminar la pobreza hay que ir a la raíz, y la raíz de las causas de esos fenómenos concretos se encuentra en el modo de producción. Mientras exista plusvalía no podemos hablar de igualdad ni de una riqueza auténtica de la clase trabajadora, que es la que produce las mercancías. Mientras exista la plusvalía absoluta y relativa, la subsunción del trabajo asalariado en el capital, el control cada vez más centralizado de los medios de producción y de la riqueza, no podemos hablar de una verdadera democracia. Por lo tanto, para transformar sustancialmente la sociedad, hay que ir al corazón de esas contradicciones que se encuentran en las relaciones sociales de producción y en la estructura jurídica y política que se levanta sobre la base de esa economía.